Buenas, buenas tardes a todos, a todas. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, No bien. sé si te hizo gracia lo del libro, recién lo estaba comentando antes de empezar. A ver, sí. Sí, ahí está. Sí, 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 fue Increíble, yo fue quedé sorprendido, rarísimo porque porque, justo vos me recomendaste un libro y que apareciera. Yo sigo una librería de usado que queda acá por el centro, y después fui a comprarlo y le digo al tipo, mira, lo vengo a no comprar puedo, porque se pasó esto. Pues no es un no, libro, es un libro que tiene sus años, tiene como 20 años. No es algo común de ver, yo ni lo conocía, de hecho. Empecé tiene a como, mirar de qué se trata, muy interesante. sí, tiene un montón de años y en su momento yo lo compré también hace un montón y me costó un montón conseguirlo. Ahora es más fácil, por ejemplo, me acuerdo que me lo trajo un amigo de España, qué sé yo, una cosa media rara, y es viejo. Así que cuando vi que lo habías encontrado, una coincidencia y una alegría, la verdad, enorme, porque a mí es un libro que me marcó muchísimo respecto del tema, ¿no? Así De qué que, Ujú. libro hablamos? Porque no. Se llama Interpretación y Sobreinterpretación, y es de Humberto Eco, pero en realidad lo invitan a Eco, creo que en el 90, 91, a dar una serie de conferencias en Oxford, creo, unas conferencias que se hacen anualmente, y, y entonces sus intervenciones, no lo leí todavía, pero están contestadas por Rorty y por algunos otros autores. Algo así, es así la estructura del qué libro, interesante. y bueno, como acá la clase anterior hablamos de Colalillo y de la verdad jurídica objetiva, y bueno, todos esos temas, él que le interesa mucho me dice, mira, está este libro y no sé si algunos de los autores trabajan estos temas, y bueno, los que están citados en el trabajo nuestro con Bill, bueno, Jordi Ferrer Beltrán también, bueno, está citado también. Y ahora se de esa temática en materia que es bastante interesante. Bueno, no sé, los demás, si ahí está Gerardo, gracias a todos los que están también por prender la cámara. Eh, Les hago un anuncio de una cuestión muy sencilla que me di cuenta ahora. Esta es la clase 3 y en el campus aparece como 4, entonces pedí que abrieran la 4 y cerraran la 3. No, no es más que eso. Eh, Hubo también un pequeño cambio entre lo que anuncié yo al comienzo, porque María Eugenia Gómez no nos puede acompañar por un problemita de salud, y se suma Germán de Gano, que es un gran amigo mío, pero además de eso es profesor, hace como damos clase en conjunto muchísimo tiempo, profesor de Derecho Procesal, en la UBA, también fue en Paz, y es secretario de un juzgado de primera instancia civil, y además se viene dedicando al estudio y al análisis del derecho a comprender y todo el movimiento que hubo hacia un lenguaje claro de parte de los tribunales de hace bastante, y de hecho dio este curso con nosotros hace poco, es decir, ya con 5 ediciones por lo menos de haber dado. De modo que bueno, ahora se suma a estas clases, creo que tienen los textos seleccionados también por él para ayudarse a seguir lo que él les va a explicar. Y bueno, creo que es un tema interesante también, que viene en línea con este análisis que estamos haciendo de la redacción de la sentencia civil y que hacen los jueces cuando las redactan desde distintos ángulos, ¿no? Vimos en la clase anterior el tema de epistemología y ese tipo de actuación. En la primera clase vimos más de los problemas que tienen los jueces desde el punto de vista más sistémico, para aplicar el código, bueno, todas esas distintas miradas, y yo creo que son en general obstáculos o inclusive cosas que justo ayer tuvimos también una reunión de conocimiento privado del juez aplicado a la resolución de las cosas, digamos, cosas que el juez sabe, pero que las partes no, y que a veces yo decía, son cosas hasta que no sé cuán conscientes somos de que lo hacemos. Eso a veces también nos engaña, sesgos y demás, y el lenguaje intermedia, como un poco traté de explicar en la clase anterior, todo el conocimiento y toda la transmisión de ese conocimiento por parte de los sujetos.
Así que bueno, los dejo con Germán a cargo de la clase. Gracias, Germán, por sumarte. Y bueno, espero que lo aprovechen porque es muy interesante. Bueno, gracias José María por la presentación. Ya no solo que somos amigos, sino que hace más de 20 años que estamos ya siendo compañeros de docencia, lo cual ya me empieza a asustar porque en un momento pensé que éramos jóvenes, ahora creo que ya no podemos decir eso. Así que, bueno, los invito, voy a hacer lo habitual, que es compartir pantalla, y los invito fuertemente a que participen, porque la idea de esta conversación que vamos a tener es que sea una charla entre todos, y eso lo hace más enriquecedor sin ningún tipo de dudas. Bueno, a ver, espérenme un segundo. Ahí estamos. Voy a tratar de... Ahí está. Bueno, me ven, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Vamos a trazar una hoja de ruta de lo que vamos a conversar en la clase de hoy, ¿sí? Primero, para que sepamos hacia dónde vamos y el origen de esto. Vieron que eclosionó en los últimos años la cuestión vinculada al lenguaje claro, ¿sí? Es un tema recurrente, tanto en las sentencias judiciales como en otros documentos burocráticos, la temática del lenguaje claro. Nosotros lo que vamos a intentar es ir un paso atrás, encontrarle un sustento jurídico al lenguaje claro, desde el punto de vista de las decisiones judiciales, el cual lo podemos encontrar en el derecho a comprender. Así que vamos a tratar de encontrar fundamentos jurídicos por los cuales hablar del derecho del lenguaje claro. Luego de eso, vamos sí a encontrar definiciones del lenguaje claro, vamos a ver sus alcances, qué comprende, qué no comprende, y después vamos a revisar algunos instrumentos jurídicos como la ley 15.184, aplicable en la provincia de Buenos Aires, y también del anteproyecto de Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene un par de añitos, no salió, pero yo todavía no pierdo las esperanzas, pero es muy rico lo que se dice en ese aspecto. Luego de eso ya nos vamos a meter directamente en las decisiones judiciales y vamos a ver algunos excesos frecuentes que podemos encontrar en las diversas resoluciones judiciales. Y después de eso, vamos a ver ahora el aspecto desde otro lugar, porque hoy por hoy nos encontramos frente a un proceso que se desenvuelve en forma digital. Entonces, ¿es lo mismo leer una decisión judicial en el marco del proceso escrito que leer una decisión judicial desde una pantalla? ¿Es la misma atención? ¿Se requieren otras habilidades? ¿Se requieren otro tipo de herramientas? Bueno, eso también lo vamos a charlar. Luego vamos a hacer una distinción con las sentencias de lectura fácil, que no es lo mismo que el lenguaje claro, es otra cosa, es otro registro. Y por último, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las sentencias orales, ¿sí? Fíjense que también en varios anteproyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial se hablaba del dictado de sentencia oral, y de hecho hay antecedentes, ¿sí? Hay muchos ordenamientos en los cuales se aplica el dictado de sentencia oral. Así que si llegamos, vamos a hablar de eso. Ahora bien, insisto, interrúmpanme, ¿sí? Abran el micrófono e interrúmpanme porque así lo vamos a hacer más rico. Vamos a ver esto, vamos a leer un pequeño texto. Y yo les pregunto, ¿cuánto hay de esto de ficción, pero cuánto hay de realidad? ¿Sí? Porque es un texto ficcional, pero ustedes díganme si alguna vez les pasó algo así. Fíjense. Don Egidio se revolvió en la silla y miró fijo a su abogado, un viejo penalista que ya se imaginaba lo que venía. Debe estimarse suficientemente acreditado, expresó la voz ronca del presidente del tribunal, que el incuso acometió con ira desmedida hacia su ocasional contrincante, daga en mano, estando probada la conducta enrostrada por el acusador público, que encuentra cobijo en el artículo 79 del Código Penal, sin que la defensa técnica haya podido acreditar, con un asequible rasgo de verosimilitud, que la acción del sometido a proceso hubiera tenido por única voluntad la de defenderse de una agresión no provocada, cuando las circunstancias fácticas acreditadas en autos nos ubican temporo especialmente en el momento en que consumara el ilícito eludido y remitan a un proceder criminoso doloso en busca del óbito de la víctima.
Don Egidio había escuchado de boca de uno de los jueces esas palabras y buscó con la mirada a su abogado. El viejo penalista entendió el desconcierto de su cliente y acercándose al oído le dijo: perdimos, don Egidio. Lo van a mandar preso varios años por esa muerte. No le creyeron que usted solamente quiso defenderse. Ahora, luego de leer esto, ¿alguna vez ustedes se encontraron con algún tipo de decisión judicial en las cuales no se comprenda su contenido? ¿Alguna vez les pasó esto? ¿Qué tan alejado está de la realidad? Lo primero, necesitamos que le metan un par de puntos y seguidos, por lo menos, de muy largo. Es como una oración larguísima. Tremendo, tremendo. Pero eso, ya vamos a hablar de esos vicios en los cuales nos encontramos con resoluciones judiciales, en los cuales el párrafo dura una página completa, ¿no? Que uno dice, esto es inleíble. Pero bueno, ¿esto les suena? ¿Les ha pasado? Por supuesto que sí, ¿sí? Porque estamos frente a un fracaso comunicacional. Fíjense, el proceso, vieron que cuando empezó a hablar José María habló del lenguaje, ¿sí? Eso no es menor lo que dijo, porque el proceso es una estructura eminentemente comunicacional. Pese a que nosotros sabemos eso y lo tenemos presentes, ¿qué nos encontramos en el marco de las decisiones judiciales? Con discursos sobrecargados de opacidad, de arcaísmo, de pomposidad, tecnicismos innecesarios y una extensión desmesurada. Los emisores expertos, que son los jueces y las juezas y quienes tienen que decidir en el proceso, igual esto también alcanza a los profesionales del derecho muchas veces, los emisores expertos tienden a visualizar en el lenguaje complejo y rebuscado un rasgo de identidad y sentimiento corporativo que los integra, distingue y brinda prestigio. Sí, a veces parece prestigioso hablar complicado, pero en realidad a lo único que conduce eso es a un fracaso comunicativo en el marco del proceso judicial, que es una estructura eminentemente comunicacional. Entonces, eso nos lleva a recordar algunas cosas, como, no sé si les pasó a ustedes, pero yo crecí con esto, que mientras me formaba como estudiante de Derecho, lo escuché varias veces. Los jueces hablan a través de sus sentencias. Otra cosa que escuchamos mucho. La cuestión es que nunca nos preguntamos si se les entendía lo que decían en las sentencias. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. Bueno, hablan a través de sus sentencias, te lo tomo, ahora que se les entienda. ¿Por qué? Porque estamos, como insisto, frente a decisiones judiciales que son oscuras y dificultan su comprensión. La cuestión es que tenemos que tener bien presente que los destinatarios de la decisión judicial no es otro experto en la materia. El destinatario de la decisión judicial son aquellas personas a quienes le cambia la vida con la decisión, que solamente tienen que acudir, solamente le queda como recurso acudir al abogado para que haga de traductor de una decisión judicial dictada en su idioma. Entonces, estamos frente a este cuadro, pero eso es peligroso porque tenemos que tener presente, ya vamos a hablar de esto más adelante, que hoy estamos frente a un Estado de Derecho constitucional, en los cuales los jueces construyen su legitimación democrática mediante decisiones fundadas. De ahí viene la importancia del derecho a comprender la decisión. Porque si el juez va a construir su legitimación mediante decisiones, bueno, que sean comprensibles por el destinatario. Entonces, ahí tenemos un círculo en el cual tenemos que tener que prestar atención a este tema. Fíjense lo que decíamos antes. Salimos del escenario del Estado de Derecho legal en el cual la boca era, el juez era la boca inanimada de la ley. No va más eso. Antes el juez solo estaba limitado a resolver los casos mediante la aplicación mecánica de las normas jurídicas. Como bien saben, a mediados del siglo pasado y luego de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que se cometieron en ese marco, pasamos de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, donde junto con las normas jurídicas se erigen principios y por eso la ley ya no es más la única herramienta que sirve. Entra en juego la ponderación, entra en juego la argumentación jurídica. Y el juez, en su tarea, tiene que persuadir a los destinatarios de que la tesis que esgrime la sentencia es correcta. Y así constituye su representación argumentativa. Fíjense, en el Estado de Derecho
constitucional, esto es algo interesante que se dice, la argumentación jurídica es el instrumento central de los jueces para decidir los asuntos, quienes construyen su legitimación a través de decisiones sustentadas en reglas y principios. Ello no solo sirve para señalar un vencedor en el pleito, sino que vale como garantía contra la arbitrariedad y como elemento que permite el control ciudadano de la actividad jurisdiccional. Es trascendente que los destinatarios de las decisiones de las resoluciones, que no son las partes, insistimos, puedan lograr comprenderlas, ya que éstas deben ser justificadas por la magistratura ante los interesados en el conflicto y ante la sociedad entera. Fíjense que estamos frente a un diálogo que excede la parte y ya se transmite a la sociedad completa para ejercer un contralor. Entonces, en este cuadro estamos, y por eso es importante tener en cuenta el derecho a comprender. Insisto, el derecho a comprender se erige y se integra con las garantías y el bloque constitucional. Fíjense que nosotros tenemos la Constitución Nacional que, junto con los tratados de derechos humanos, pasa a integrar el bloque de constitucionalidad. Y en ese marco tenemos que tener presente el Código Civil y Comercial, que en sus artículos 1 a 3 nos toma esta nueva paradigma de Estado de Derecho constitucional y nos dice el juez debe resolver de manera razonablemente fundada. Todo esto tiene incidencia en el debido proceso de la tutela judicial efectiva. Por eso, el acceso a la justicia, el derecho a ser oído y el derecho a una sentencia motivada, que son subespecies de la tutela judicial efectiva del debido proceso, hoy engrosan su contenido. Para obtener la legitimidad democrática en sus decisiones no alcanza al juez con una decisión razonablemente fundada, sino que esa respuesta debe ser apta para su comprensión por parte del destinatario de la ciudadanía. Entonces, en este juego de construcción democrática, de construcción de la legitimación, siempre hay que pensar en el destinatario y en la comprensión por parte del destinatario. Pensar que las sentencias son para las partes es equivocado. También los jueces, cuando dictan sentencia, hablan a los tribunales superiores. También sirven para litigantes potenciales, porque la jurisprudencia marca la posibilidad de iniciar nuevos procesos respecto a determinadas pretensiones o no. También muchas veces las sentencias sirven al Poder Legislativo, porque hay muchos fallos que luego terminan siendo ley. Y por supuesto para la sociedad en general, para hablar del control ciudadano respecto a las decisiones judiciales. Podemos encontrar antecedentes de esto en la Corte Interamericana, ¿eh? Y ya tienen sus años. Fíjense algunos casos como Claude Reyes y otros versus Chile, que dicen lo siguiente: en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación. Esto es importante porque después, cuando hablemos ahora dentro de poquito del lenguaje claro, esto no es menor, el cual establece la presunción de que toda información es accesible. La accesibilidad es parte esencial del lenguaje claro. Sujeto a un sistema restringido de excepciones, y que corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a la información bajo su control ha cumplido con los anteriores requisitos. Es decir, es deber del Estado que la información sea accesible y que haya una máxima divulgación. Y en un caso más concreto, caso J versus Perú, fíjense lo que dijo la Corte Interamericana. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. El agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si solo se menciona la base legal. Fíjense cómo estamos hablando acá de un lenguaje simple, estamos hablando acá del derecho a comprender. Por eso, el derecho a recibir información posee una nueva dimensión, manifestándose actualmente como un derecho a comprender. La comprensión lingüística y la claridad expositiva hacen al derecho a comprender. Entonces, acá tenemos un juego que, al hablar del derecho a comprender y su vínculo con el lenguaje claro, entran muchas garantías, ¿sí?, que se vinculan con este tema. Hablar de derecho a comprender y hablar de derecho al lenguaje claro es hablar del debido proceso. Es hablar de la publicidad de los actos de gobierno. Es hablar del acceso a la justicia. Ya vamos a ver cómo esto impacta en las propias notificaciones y cómo
son comprensibles o no. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos en los cuales el Estado gana plata cuando hace comunicaciones comprensibles y también hace a la tutela judicial efectiva. Por eso, sin lenguaje, tomando nuevamente lo que dijo José al comienzo, vinculado con el lenguaje, tenemos que recordar que sin lenguaje no hay proceso. Y a su vez, sin lenguaje judicial claro, no hay proceso justo. Entonces, esto es el peso que podemos encontrar para justificar el lenguaje claro dentro del marco jurisdiccional. Hay un derecho a comprender. Y hay garantías y principios que así lo sustentan. Eso por un lado. Avísenme si tienen alguna duda, interrúmpanme. Ahora, vamos a hablar concretamente, hecha esta introducción, vamos a hablar concretamente del lenguaje claro. Cuando hablamos del lenguaje claro, desborda la comunicación jurisdiccional. Cuando hablamos del lenguaje claro, alcanza a todo tipo de comunicación burocrática y estatal. Entonces, y también cuando hablamos del lenguaje claro, nos vamos a dar cuenta que ya supera el contenido del texto. El lenguaje claro apunta ya a otras cosas. Hay varias asociaciones que se encargan de este tema a nivel mundial. La más reconocida es la International Plain Language Federation, que tiene esta definición que se ha tomado en textos jurídicos, por eso me pareció la más acertada para resaltar con ustedes. Fíjense cómo se define el lenguaje claro. Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, primer punto, su estructura, fíjense, el lenguaje claro tiene que ver con la estructura del texto, y su diseño, miren cómo acá habla del diseño, también vamos a ver más adelante del legal design, son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Entonces, cuando hablamos del lenguaje claro, estamos hablando de tres dimensiones que comprenden la accesibilidad a la información, la comprensión de la información y el uso de esa información. Que yo la pueda comprender, que yo pueda acceder, que yo pueda entender lo que me están diciendo y que yo pueda hacer algo con eso. Y esto cambia, depende del registro comunicacional. Si nosotros vamos a generar una página de internet destinada a personas, adultos mayores, tiene que tener un contenido diverso que si estuviera destinado a otro tipo de público. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta si queremos cumplir con estas exigencias del lenguaje claro. Pero algunas advertencias que vamos a ver más adelante. Esa es la definición. Ahora, sepamos qué no es el lenguaje claro. Porque muchas veces se confunde. El lenguaje claro no es infantilización. ¿Sí? No es subestimar al destinatario, subestimar al lector, tratarlo de tonto. Eso no es el lenguaje claro. Tampoco es la vulgarización. Fíjense que últimamente, tal vez por efecto de las redes, cada tanto surge alguna presentación judicial en las cuales, como esta, apelan horarios por bajos porque equivalen a una pizza de calabresa. ¿Sí? Hay muchas de estas. Se eleve en pronto despacho, quiero tomar un Rutini Malbec. Bueno, esto puede parecer gracioso, pero esto no es lenguaje claro, ¿sí? Vulgarizar el contenido jurídico no implica lenguaje claro. Hay otras formas de conmover. Tampoco es lenguaje claro un resumen de la información. Y tampoco es lenguaje claro, o mejor dicho, el lenguaje claro no cambia el registro de los textos. Los textos siguen siendo formales. Si hablamos de una sentencia, no hay que transformarla en otra cosa. Podemos tener otras herramientas, pero no hay que transformarla en otra cosa. No implica el lenguaje claro cambiar el contenido de conceptos elementales. La tenencia es la tenencia y la posesión es la posesión. No implica el lenguaje claro decir otra cosa. Hay oportunidades para tener claridad en otros ámbitos. Ahora, vamos a dar un pequeño desarrollo histórico fíjense, para ver de dónde venimos. Esto podía haber encontrado antecedentes en Roma, la verdad, pero se me iba a hacer muy largo, entonces me vine un poquito más para acá. Fíjense, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordenó acortar los documentos oficiales dejando solo a la vista los puntos claves. La brevedad y claridad de los mensajes constituía una pérdida de tiempo. Fíjense que en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
mientras estaban mandando comunicaciones entre los poderes militares de turno, tuvieron que decir, che, seamos más concretos porque esto dificulta el desarrollo de la guerra para nosotros, nos puede generar perjuicios. Fíjense cuál es la incidencia del lenguaje claro. O sea, tuvieron que ordenar cierto tipo comunicacional para los documentos oficiales. Entonces, fíjense hasta dónde nos podemos ir con esto. Este tema, además, tuvo gran eclosión en Europa en el siglo pasado. De hecho, en los países anglosajones hay varios antecedentes y en Europa también. Fíjense en Suecia, ya esto tuvo su origen en la década del 60 y hoy por hoy toda su legislación está en lenguaje claro. ¿Qué significa esto? Que cuando se dicta una norma jurídica, eso pasa por un especialista en lenguaje claro que le pone un sello y dice, esto es comprensible. Hemos llegado a ese punto. A ver, espera que se me fue. Ahí estamos. También podemos encontrar este tipo de antecedentes en el Reino Unido, que hubo campañas para mitigar el inglés incomprensible, empleado en el discurso burocrático. Esto se extendió a Canadá, a Australia, a Bélgica, a Francia y obviamente también a España, que tenemos antecedentes más cercanos, y en la Comunidad Europea, que hubo también campañas como Fight the Fog, que significa combate la niebla, y Better Regulation, que significa legislar mejor, todo yendo a lo comprensible. Fíjense, legislar mejor es hacer leyes comprensibles. Y eso pasa mucho. Yo siempre tengo muy presente la vieja ley 13.512 de propiedad horizontal. ¿Se acuerdan de la ley 13.512 de propiedad horizontal? Bueno, fue una ley que duró 70 años y tenía 20 artículos. Pero estaba tan bien legislada y era tan claro y tan simple que nunca hubo grandes inconvenientes con esa ley. De hecho, entonces ahí hay una buena legislación y tiene que ver con el contenido del lenguaje utilizado y su claridad. De eso hay que ser consciente. En los países latinoamericanos también encontramos avances en ese sentido. México con la Suprema Corte, Perú, Chile. Esto es interesante. Fíjense, el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Estamos hablando del Código de Ética Judicial, y en el Código de Ética Judicial, que uno pensaría que está pensado para otras cosas, dice, hay que motivar la sentencia sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Fíjense que cuando nos hablan de ética judicial, hablan de este tema, de que sean comprensibles las decisiones. Nosotros, en nuestro marco, hay avances, pero podemos encontrar unos primeros antecedentes en el decreto 891 del 17, en los cuales se dispuso recurrir a una simplificación normativa. Las normas y regulaciones que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión. El sector público nacional deberá confeccionar textos actualizados de sus normas regulatorias y las guías de trámites a su cargo. Deberá evaluarse su inventario y normativo, eliminando los que resultan una carga innecesaria. Entonces, eso derivó, generalmente hoy lo que nos encontramos es, por ejemplo, hay un sitio web que se llama derechofacil.gov.ar, no sé si lo habrán sacado ahora, que en los cuales nos encontramos con ley simple, que son leyes redactadas en lenguaje claro para que sean comprensibles por sus destinatarios. Pero luego tenemos otras herramientas, como por ejemplo, fíjense, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluyó el lenguaje sencillo como una forma de comunicación respetuosa a la accesibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del lenguaje claro y dijimos la accesibilidad es un factor? Las 100 reglas de Brasilia dicen que se fomentarán mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas y comparendos y otras actuaciones judiciales orales en las que participen. Y también, en el Código Civil y Comercial, en sus fundamentos, habla de que el código tuvo una redacción destinada a facilitar su entendimiento por parte de los profesionales y de las personas que no lo son. Hoy por hoy, además,
hubo avances en el marco del Consejo de la Magistratura, la Corte también avanzó, ya lo vamos a ver, fíjense cómo la Corte el año pasado se incorporó a la red pan-hispánica del lenguaje claro y dictó una acordada en ese sentido y luego también dictó una guía de sugerencias para la elaboración de sentencias claras. Entonces, ya tenemos esto incorporado en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese sentido mejoró porque antes eran muy largas las sentencias de la Corte, no sé si lo recuerdan, y ahora acortaron su extensión y creo que son más claras que antes. De hecho, ahora no lo vi, bueno, me olvidé de incorporarlo, pero hace muy poco salió un pronunciamiento de la Suprema Corte de los Estados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en los cuales incorporaron imágenes en la sentencia. Incorporaron imágenes en la sentencia para facilitar su comprensión. O sea, estamos hablando de una extensión de este tema que ya está llegando a los tribunales más importantes del mundo. Ahora uno dice, esto, bueno, me gusta, no me gusta, ya no importa, porque hoy por hoy hay una obligación legal en este sentido. La ley 15.184 de la provincia de Buenos Aires trata este tema del lenguaje claro y esto está regulado. Hoy tiene contenido obligatorio. Entonces, tomen nota de lo que dispone la ley 15.184, la cual tiene por objeto garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho a comprender como sustento del lenguaje claro? Seguimos analizando la norma. ¿Qué se entiende por lenguaje claro? Fíjense, se entiende por lenguaje claro el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puedan ser usados en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. Tomaron la definición que mencionamos al principio y la llevaron y hoy tiene peso legislativo. Fíjense, ¿cuáles son las finalidades del lenguaje claro? Que las comparto. Los objetivos de esta ley son reducir errores y aclaraciones innecesarias, reducir costos y cargas para el ciudadano, reducir costos administrativos. Todo esto es cierto, de ello vamos a ver ejemplos. Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, reducir el uso de los intermediarios, interesante, fomentar un ejercicio efectivo de la rendición de cuentas, promover la transparencia y facilitar el control ciudadano en la gestión pública y participación ciudadana, generar confianza en la ciudadanía. Fíjense cómo el control ciudadano está vinculado con la comprensión del texto, totalmente. Y esto, la ley se encarga de aclarar que es aplicable a los tres poderes del Estado. Todos los poderes y entidades alcanzadas deberán incorporar dentro de sus esquemas de comunicación, publicación e información las recomendaciones y lineamientos instructivos que disponga el Poder Ejecutivo y la autoridad de aplicación. Hay una norma similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Ley 6.367. Ahora bien, como les dije, me parecía interesante, ya que nos quedó un poquito viejo, pero tengo fe de que en algún momento pueda tener desarrollo legislativo, que era el anteproyecto de Código Civil y Comercial para la provincia de Buenos Aires. Y repartieron con este tema para todos lados y bajaron línea demasiado intensa con este tema. Fíjense lo que dice el artículo 43 del anteproyecto de Código Procesal para la provincia de Buenos Aires. Artículo 43. Deberes del juez. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en toda actuación oral o escrita. Fíjense. Y después el artículo 120 ahora habla del deberes de las partes. ¿Y cuáles son los deberes de las partes? Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso. Y cuando habla del artículo 183 de los actos procesales, fíjense lo que nos dice. Ya habla de idioma y lenguaje claro. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma castellano. Deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso.
no podrán expresarse palabras en otros, usarse palabras en otros idiomas o lenguas muertas. Esto es un llamado de atención a quienes se exceden en los latinismos, excepto que se acompañen de su respectiva traducción. Las palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas. Esto es esa clara mención para ciertas exageraciones en las cuales se refiere a vuestra señoría, vuestra excelencia, o Dios guarde. Bueno, la propia norma jurídica decía, basta con esto, ¿sí? Basta con esto, que me parece digno de cierta exageración. Y fíjense, se evitarán las referencias a los títulos universitarios. En caso de que sean necesarios, deberán usarse con propiedad, reservándose los títulos de doctor y doctora a quienes hayan completado la formación doctoral. Entonces, esto es decirle, bueno, abogados, basta de llamarse doctores si no tienen el doctorado. Bueno, perfecto, lo tomamos, pero fíjense de lo que se encargaba el anteproyecto. Y sigue. Audiencias. En el marco de las audiencias, la jueza o juez explicará a las personas en forma concreta y con lenguaje claro la razón de la audiencia. Notificaciones. El objeto de la notificación expresado en un lenguaje claro y conciso y sin tecnicismos. Esto nos implicaría, y esto lo tendríamos que hacer ya, por las 100 reglas de Brasilia que fueron adoptadas, acordadas por la Corte Suprema, tendríamos que replantear cómo ordenamos el traslado de la demanda, porque muchas veces deberíamos decir que no son comprensibles. Alguien que no sea abogado comprende un mandamiento de intimación de pago cuando le llega, no entiende. Hace no mucho un amigo me dijo, ¿qué es esto? No entiendo nada, y no es, o sea, era una persona con formación. Entonces, esto nos obligaría a pensar las comunicaciones. Esto me parece interesante, pero yo no estoy de acuerdo. Fíjense. Resumen explicativo. Todas las sentencias interlocutorias que pongan fin al proceso o impidan su continuación y las sentencias definitivas deberán ser acompañadas de un resumen explicativo, sin fuerza normativa, de la parte dispositiva y sus principales argumentos, redactado en un lenguaje conciso, claro y accesible que tenga en especial consideración las características de las partes. Asimismo, se indicará cuáles son los recursos admisibles contra la decisión, el plazo y el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea. Bueno, esto yo tengo mis reparos porque la interpretación de esto es, habría que dictar la resolución, se dicta la sentencia y arriba o abajo un resumen explicativo en lenguaje claro diciendo qué fue lo que pasó y qué se decidió y los recursos pertinentes. ¿Por qué a mí no me convence demasiado? Porque eso puede llevar al vicio de que se escriba la sentencia de forma oscura, como siempre, y luego este supuesto párrafo que sea en lenguaje claro. Eso desvirtúa el sentido del lenguaje claro. El lenguaje claro lo que busca es que la decisión sea clara y comprensible para el destinatario, no que esté escrita de forma oscura como siempre, después tengo un párrafo para decirte, no, che, te quise decir esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que además puede dar muchas veces a problemas porque puede haber discordancia entre el resumen y lo que dice el texto de la sentencia. Ya ha pasado. Sigamos. Ahora bien, ¿alguien quiere hacer algún aporte o alguna idea hasta acá? ¿No? Dicho todo esto, que hace un marco general jurídico y normativo del derecho a comprender y del lenguaje claro, ahora vamos a hablar y repasar ciertos vicios en los cuales recae generalmente el discurso jurídico. Ustedes compartan sus apreciaciones también. Fíjense, algún vicio usual en la extensión de los pronunciamientos judiciales. No sé si les pasa, pero yo cada vez me topo con sentencias que son más y más largas y su contenido a veces es inabarcable. No sé si se han encontrado con eso. Entonces la extensión es un problema. Y comparemos. Fíjense. No sé si recuerdan, hubo un caso que tuvo
repercusión pública en su momento, ya pasaron varios años, que fue el crimen de Mariano Ferreira. Cuando se dictó la sentencia en el crimen de Mariano Ferreira, que era una decisión que trascendía y que tenía gran difusión pública, la sentencia tuvo 1.669 páginas. De hecho, en el tribunal que dictó la sentencia hubo que ampliar el plazo para las partes que apelaron por la extensión y el tiempo que le iba a llevar la lectura de la sentencia. Eso, imagínense la persona condenada por eso. No creo que lo haya leído. Esto es más largo que el Quijote. O sea, entonces, fíjense la desproporción. Porque si tenemos que pensar en uno de los casos más paradigmáticos, por ejemplo, de la justicia argentina, que fue el juicio de las juntas, la sentencia del juicio de las juntas tuvo una extensión de 196 páginas. Entonces, ¿cómo llegamos de esto a este extremo? La extensión de las decisiones conspira contra su comprensión. Y esto, ¿por qué puede ocurrir? ¿Por qué puede ocurrir? Hay varias razones por las cuales puede ocurrir esto. Primero, porque el juez alude al proceso de razonamiento llevado a cabo o porque pensó escribir sin haber comprendido cabalmente el problema. Esto, no sé si lo ha pasado, pero yo trabajo en el Poder Judicial hace muchos años y me he topado muchas veces con jueces y juezas que empiezan a escribir la sentencia y todavía no saben cómo van a decidir. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que ponen un montón de información que después resulta innecesaria. Se siente después uno cuando lee el texto. Y te lleva a sentencias larguísimas o decisiones judiciales larguísimas con mucha información que no brinda claridad. Otra de las razones por las cuales esto puede ocurrir, pero un segundo, me estoy por quedar sin batería, es que, ahí estamos, el juez necesita justificar la demora en la decisión. También lo he vivido, bueno, se nos venció el plazo para dictar la sentencia, bueno, metámosle que esto parezca que fue un caso demasiado importante, sí que tuvimos que trabajar mucho en esto. Esto también ha pasado. Otra razón, porque se confunde sentencia con el artículo académico. Esto es demasiado usual. Hay exageraciones respecto de determinados temas. Hay que resolver una nulidad y uno por ahí se encuentra con 3 páginas encontrando definiciones de lo que es una nulidad y lo que dijo Troplón y lo que dijo... Bueno, eso es otro registro. Eso es otro registro. Muchas veces esto deriva en fundamentaciones aparentes, porque uno empieza a leer qué dijo la jurisprudencia, qué dice la doctrina respecto al instituto, y uno después dice, ¿cuándo habla de mi caso? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo me resuelve el caso? ¿Cuándo habla de los hechos? Bueno, te lo resuelve al final en 2 párrafos. Esto muchas veces da lugar a fundamentaciones aparentes. También esto puede ocurrir porque se refiere al trámite de la causa, muchas veces se refieren con exceso al trámite de la causa, con cuestiones que no son relevantes, o porque se desconoce que los argumentos de la sentencia no pueden limitarse a una recopilación de doctrina y de jurisprudencia, como dijimos antes. Por eso me parece súper importante lo que dice Grajales y Negri, en cuanto a que lo que no debe olvidar quien argumenta es que su discurso es para otros y que debe ser leído. Incluso en el contexto donde el auditorio esté obligado a leer íntegramente el discurso, existen límites para la presentación de la tesis esgrimida. Es prudente no olvidar que los discursos argumentativos, dentro del ámbito jurídico, deben ser pensados y estructurados no como una tarea egocéntrica de satisfacción personal del argumentante, sino como una pieza con una tesis definida a partir del otro, es decir, de quien se debe convencer. Entonces, esto, detrás de la extensión de las decisiones judiciales, hay mucho, ¿sí? Para decir, esto es muy usual, pero conspira fuertemente contra la comprensión del texto y obviamente contra un lenguaje claro. Otros vicios en los cuales incurrimos generalmente y que son propios de el lenguaje forense, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de fojas, en vez de decir páginas u hojas, decimos empero en lugar de pero, decimos cuasi en lugar de casi, decimos alzada
en lugar de cámara, autos en lugar de expedientes o de caso. Para las personas el auto tiene volante. Decimos fallo en lugar de decido. Cuando ponemos Buenos Aires ponen 3 rayas adelante, no entiendo por qué hacemos eso, como si tuviéramos todavía la máquina de escribir. Ponen fecho en lugar de hecho, o cumplido. Esto es parte de cierto lenguaje judicial que es conveniente abandonar. A mí me sorprende mucho porque uno entra a tribunales, hay chicos de 18 años que entran a tribunales y se ponen a despachar y escriben así, ponen fecho, y uno tiene que decirle, ¿cuándo en tu vida dijiste fecho? O sea, tenés 18 años, ¿a quién le dijiste fecho? O sea, salvo que haya salido del túnel del tiempo. Entonces, fíjense cómo nos vamos deformando y continuamos con cierto tipo comunicacional que conspira. Seguimos. Otro vicio usual muy relevante que son los latinismos. ¿Sí? Los latinismos creo que uno piensa que sirven para demostrar cierta erudición, bueno, conspiran contra la comprensión del texto. ¿Sí? Hablar del periculum in mora, nulla pena sine lege, excepto no de bueno, se puede decir peligro en la demora, se puede decir no hay pena sin ley, se puede decir excepción de incumplimiento, ¿sí? O sea, es más fácil. Pero en nuestra formación, de todo esto, lo que estoy diciendo, todas estas críticas, yo me hago cargo, todos estos vicios los tengo yo, no es que me considero ajeno. De todo esto, yo también soy víctima. Los latinismos se sienten, ¿sí? Son términos técnicos ajenos al lenguaje común, ¿sí? Dan impresión de mayor erudición, pero en realidad conspira contra la comprensión. No nos olvidemos, hay argumentos sencillos y profundos. Lo oscuro no refleja profundidad de pensamiento, sino desorden y caos. A mí me impresionaba mucho porque cuando se empezó a hablar de este tema, algunos doctrinarios empezaron a escribir por esto y decían, bueno, hablemos de clare loci. ¿Cómo clare loci? Hablamos de lenguaje claro y le ponemos un título en latín. Es contradictorio en sí mismo. Entonces, tenemos que tener presente de qué estamos hablando y estos vicios en los cuales incurrimos. Otra cosa que es muy común y que nos cuesta mucho es los gerundios. ¿Sí? En los textos jurídicos hay un abuso grande del gerundio. La clase que viene Vero, ¿sí? Verónica Dillon, que es lingüista, y cuando lee nuestros textos se espanta, así que justo no está ella hoy, pero muchas veces hacemos una comparación de cómo escribimos y cómo supuestamente se debe escribir, y eso es muy interesante porque la verdad que nuestras costumbres conspiran contra la comprensión. ¿Sí? El gerundio siempre se relaciona con otro verbo dentro de la oración y es correcto cuando indica un momento anterior, coincidente o inmediatamente posterior al de ese otro verbo con el que se relaciona. Es decir, sería una expresión correcta, camina mirando al piso, o entró golpeando la puerta. Y sería una expresión incorrecta decir, huyó siendo apresado 2 horas más tarde. Un factor eximiendo de responsabilidad. Yo sugiero, o sea, muchas veces, si los podemos eliminar de la redacción, creo que vamos a evitar errores. No está bien decir que los eliminemos, pero si los evitamos va a ser mejor. Tenemos la costumbre de decir, estaba caminando por tal lugar. Bueno, poné caminaba. Y te ahorrás de paso una palabra, pero tenemos esa costumbre, esa tendencia que es muy propia del discurso jurídico. Siempre es bueno tener presente que muchos gerundios en un párrafo, incluso correctos, afectan el estilo, la precisión y la legibilidad del texto. Fíjense, acá como hay un texto en los cuales se abusa de los gerundios y cómo redactado con otra forma, cómo cambia el sentido por completo. Estos son extraídos de sentencias reales. Fíjense cómo dice. El recurrente califica su defensa como simulación relativa, explicando que en realidad Venter desde siempre fue la locataria y no la garante ni la fiadora inquilina, no siendo cierto lo expresado por el contrato.
afirmando que, así las cosas, en la realidad de los hechos, la inquilina era Venter y Caballero el fiador. Esto es parte de una sentencia real. Genera confusión. Fíjense cómo se puede redactar de otro modo. El recurrente califica su defensa como simulación relativa porque Venter fue siempre la locataria y no la garante ni la fiadora inquilina. Niega lo expresado en el contrato porque la realidad de los hechos era que Venter era la inquilina y Caballero el fiador. Estos son ejemplos que ahí tienen la fuente de donde los saco y como un especialista vio cómo se pueden redactar de otra forma. Y acá también tenemos otros ejemplos en ese sentido donde vemos el uso y el abuso de los gerundios que puede llevar a la confusión. A ver, ahí estamos. ¿Dónde estoy? A la confusión en la comprensión. Otro vicio que era algo que lo comenté al principio cuando estábamos charlando con José. La extensión de los párrafos. La extensión de los párrafos. Cierto abuso del copio y pego ha llevado a una extensión desmedida de los párrafos que llevan a que ese texto no sea leído. Esto es muy usual. Fíjense esta captura de pantalla que yo les puse. Esto es un caso real, un escrito real. Toda la página es un párrafo. Toda la página es un párrafo. Esto es inleíble. Ya vamos a hablar del tamaño de las letras. Los especialistas en estos temas dicen que la extensión promedio son 7 líneas. ¿Sí? Hay que evitar párrafos de una sola oración, es decir, es preferible generar un descanso al que lee, y es mejor un resumen que un parafraseo o transcripción. Tenemos el exceso de extensión en los párrafos, pero también lo hacemos en las oraciones. Fíjense que acá, ahí tiene un extracto de un pronunciamiento judicial en los cuales la oración dura 3 renglones. Si lo leen, se quedan sin aire. Ese es el problema. Entonces, finalmente, con relación al mecanismo de fijación de precio de los productos adoptado por la aduana, debo señalar que a la luz del escrito de demanda de la Foja 1017, esta no es una cuestión que haya sido propuesta a la decisión del magistrado de la instancia anterior, por lo que coherentemente, o sea, hay que pensar que tiene que respirar quien va a leer esto. Entonces, las oraciones no pueden ser muy extensos. Se dice que un promedio de 20 palabras resulta atinado. Esto, por supuesto, tiene que ver con cada caso en concreto y son reglas generales. Otra cuestión, algunos vicios usuales que también conspiran contra la comprensión, es el abuso de la voz pasiva. También en el marco del discurso jurídico hay mucho uso de la voz pasiva. ¿Sí? La presente demanda fue interpuesta por el actor al considerarse calumniado. Generalmente pasa mucho que invertimos y ponemos el sujeto atrás y eso conspira. Decimos rojo es el auto, es mejor decir el auto es rojo. Fíjense, insisto con el ejemplo. La presente demanda fue interpuesta por el actor al considerarse calumniado. Esto es súper común leer esto. Es más fácil para la comprensión decir el actor interpuso demanda por considerarse calumniado. ¿Ven cómo cambia? Entonces, hay que trabajar con esto. Insisto, yo soy parte de todos estos vicios son míos también, pero es bueno tratar de verlos. Eso es la primera forma de acercarse a la solución del problema. Las construcciones negativas también son complejas. Luego, no es posible sostener que no se puede cumplir. Fíjense, esos dos no llevan a la confusión. Se puede decir más fácil, luego es posible sostener que se puede cumplir. Esto tiene sus raíces antiquísimas. De hecho, fíjense que cuando hablamos de prueba confesional y absolución de posiciones, las posiciones no se pueden redactar en términos negativos. ¿Por qué? Porque si no lleva a la confusión del absolvente. Para que jure como que es cierto que no cruzó el semáforo en rojo. Y uno ahí se para pensar, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo crucé? ¿Que no lo crucé? Entonces, fíjense cómo esto ya tiene sus raíces y es importante para la comprensión. Entonces, un mini decálogo que podemos encontrar para tratar de acercarnos al lenguaje claro en las decisiones judiciales. Utilizar frases cortas, párrafos cortos, frases en voz activa, evitar gerundios, utilizar palabras usuales, ¿sí? Es decir, utilizar
el lenguaje común siempre que se pueda. Insisto, esto no implica no llamar posesión a la posesión y tenencia a la tenencia. Los términos técnicos hay que utilizarlos, pero después tenemos muchísimas oportunidades a lo largo del texto para hablar con claridad. Y no acumular elementos negativos en la misma frase. Promover un cambio, lo que tenemos que hacer es promover un cambio cultural donde lo complejo e imbricado deje de estar sobrevalorado. ¿Y qué proponen? ¿Qué proponen quienes empiezan a escribir sentencias con otra visión? ¿Sí? Hay que concentrarse en la información relevante, descartando lo superfluo, una extensión moderada, evitar el abuso del copio y pego, un orden cronológico. Es importante que la sentencia refleje el orden temporal. Diseño de la información, fíjense, diseño de la información, percepción visual, se admite usar cuadros, insisto. Hace muy poco la Suprema Corte de Estados Unidos pegó imágenes, puso imágenes de viñetas, de anime para que se comprenda. Diseño de la información, resumen o parafraseo y no transcripciones, lenguaje claro y una decisión concreta. Antecedentes, ¿sí? Reemplazar los resultandos por antecedentes utilizando el verbo pasado, y después, cuando llegamos a los fundamentos, hay que hablar en primera persona, tiene que aparecer el juez en la decisión. Muchas veces se oculta, ¿sí? Pero se sugiere que se hable en primera persona, salvo que sea un tribunal colegiado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Algo que quieran añadir, algo que les haya pasado? Vamos con esto. Tenemos que repensar la estructura de la sentencia en el entorno digital. ¿Es lo mismo escribir una sentencia que va a ser impresa o una que va a ser publicada en Internet? ¿Es lo mismo? Yo creo que no. Creo que no. O por lo menos para mí no es lo mismo. El diseño digital, cuando uno escribe una sentencia en un entorno digital, el diseño digital exige mayores espacios en blanco entre párrafos cortos y ayudas visuales, que acentúen la información clave y faciliten su locación inmediata. Es decir, redactar una sentencia con espacio sencillo, vieron que el Word tiene el espacio sencillo, eso conspira contra su lectura. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Ya no es necesario colocar márgenes asimétricos para encuadernación. ¿Se acuerdan que uno cuando iba a imprimir ponía margen asimétrico porque después iba a perforar y iba a poner en una carpeta? Bueno, si hoy se sigue poniendo márgenes asimétricos como lo tengo por defecto, por ejemplo yo, en el sistema, lo que pasa es que cuando uno sale la decisión, corta la hoja y hace un zigzag. ¿Los vieron alguna vez? Bueno, eso también atento. Son detalles que también tenemos que tener presente. Es recomendable usar fuente 14 para que se adapte a todo tipo de pantallas. Claro, porque no solamente se lee en la computadora, se puede leer en el teléfono. Entonces se sugiere fuente 14. Utilización de enlaces para saltar otra parte del texto. Es decir, yo toco y me voy a la parte de la sentencia que quiero consultar. Utilización de hipervínculos que puede reenviar a una página externa, aunque esto no es recomendable abusar de esto, ¿sí? Porque si no también dificulta la lectura, pero está bueno para generar que la decisión se autoabastezca. Y la claridad no solo está en los recursos lingüísticos, sino también en la estructura y el diseño. Fíjense. A ver. El impacto en la legibilidad de la fuente utilizada. ¿Qué nos dice González Zurro? Respecto a la fuente, autores han expresado la necesidad de un cambio por parte del tribunal. Es urgente cambiar el tipo de letra que usa la Corte Suprema. Courier New no es un tipo de letra compatible con la justicia moderna. Esta letra imita la tipografía de las ya extintas máquinas de escribir. Conviene optar por un tipo de letra más legible y moderno como los tipos serif, ¿sí? Fíjense cómo esto se estudia. Y hay gente que dice, che, ojo, porque si no, ¿qué nos puede pasar? Fíjense acá un extracto de otro escrito judicial. Fíjense cómo la parte que quiso resaltar algún texto y achicó
el tamaño de letra del otro, lo llevó a que sea ilegible. Entonces, fíjense que estos detalles pueden llevar al fracaso de una postura jurídica, no es menor. Porque si vos pones esto, el que tiene que leer esto, por ahí se fastidia verdaderamente, o se agota. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la fuente no es menor. ¿Algún ejemplo de sentencias que tratan de adoptar estos mecanismos? Fíjense, aquí hay un ejemplo de alguna sentencia que se intenta hacer conforme a estas normas. Cuando uno accede a este tipo de decisiones, hay como una guía de contenido. Toda esa guía de contenido uno toca y genera enlaces a esa parte de la sentencia. Síntesis de trámite, salimos del esquema usual de los resultandos para utilizar otras herramientas, como por ejemplo, fíjense cómo se presentaron los rubros a través de un cuadro sinóptico, de un cuadro. Y también, obviamente, no se utilizan cierto lenguaje como fallo, ¿no? Se dice decido. Y también es recomendable utilizar notas al pie y no poner citas que dentro del texto que también conducen a dificultad en su comprensión. Fíjense otro ejemplo. Acá había que resolver, esta es una decisión judicial donde había que resolver una excepción de prescripción. ¿Y qué hizo el juez? Hizo una línea de tiempo y la puso en la sentencia. ¿Lo ven? O sea, y facilitó su comprensión. Fíjense cómo estas herramientas se pueden utilizar y ponerlas en el marco de una decisión judicial. Y ojo con esto, hoy por hoy estamos en el mejor momento para tener una mejor redacción. Estamos en el tiempo de inteligencia artificial y está lleno de herramientas que nos mejoran la redacción. Por ejemplo, como hay muchas herramientas en las cuales pueden ayudar a redactar en lenguaje claro. Por ejemplo, que hay un Genaro, que es un desarrollo de Gustavo Barballo, que uno incorpora un texto y lo escribe en lenguaje claro o te dice si está redactado en lenguaje claro o no. Entonces, también utilicemos estas herramientas que tenemos hoy en día para escribir mejor y más claro. Salgamos un poquito de la sentencia, porque este no es, como vimos al principio, este no es un tema que solamente se limite a la resolución judicial. El lenguaje claro abarca toda la comunicación oficial, que no solamente se limita al Poder Judicial, sino a todos los poderes del Estado. Entonces hay una gran importancia en materia de notificaciones. Las notificaciones son importantes, la comprensión de la notificación es importante. Y vuelvo a decir algo que ya dije. La Corte Suprema adoptó por la acordada 5 del año 2009 las 100 reglas de Brasilia. Esto está por acordada, no es que es un soft law, no, esto está incorporado por acordada de la Corte. Y la regla 61 de las reglas de Brasilia dice que se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales en las que participen. Tenemos que pensar en esto. O sea, está perfecto el QR, pero a veces por ahí mi mamá no sabe manejar un QR. Entonces tenemos que pensar en la comprensión en el entorno digital y también tenemos que pensar en la comprensión de quienes son ajenos al entorno digital. Todo esto tenemos que pensarlo al momento de ordenar notificaciones. Por ejemplo, en vez de decir bajo apercibimiento de disponer su comparendo por la fuerza pública, por ahí es más eficiente decir si no se presenta voluntariamente en la fecha indicada, será trasladado por la policía hasta el juzgado. O sea, se puede decir lo mismo de otra forma que sea más comprensible. Fíjense cómo esto impacta, esto tiene impacto económico. Estoy con una tos hace un mes. Fíjense el ayuntamiento, algunos casos de cómo la comunicación eficaz reduce costos. El Ayuntamiento de Madrid, en 2016, modificaron la forma de notificación de las infracciones de tránsito, porque no eran comprendidas. Las modificaron y aumentaron la recaudación. Y hay un ejemplo muy conocido, que es el del Royal Mail, que es el correo postal británico. La gente cuando iba a dejar una carta al correo o algo que tenía que mandar por correo, había que llenar un formulario. Bueno, había un 87% de errores al completar los formularios. Eso llevaba
un gasto de 10.000 libras semanales. Se adaptaron al lenguaje claro y se ahorró esa suma. Entonces, fíjense cómo esto termina siendo ahorrarse plata con esto. Y todas estas cuestiones también están muy vinculadas con otro tema que también es muy conocido, que es la cuestión vinculada al legal design. Porque, fíjense, ¿se acuerdan de los clásicos contratos de tarjeta de crédito? O que eran una parva así, o cuando uno en las viejas épocas sacaba su primer contrato de un teléfono celular que tenía que firmar como un mini manualcito. Bueno, fíjense cómo esto puede cambiar. Acá tenemos un contrato de tarjeta de crédito redactado con legal design. Es decir, en una paginita se pusieron todas las cuestiones relevantes para el contrato comunicadas de forma comprensible. Fíjense cómo cambia. Esto hace los derechos de las personas. Entonces, esto es importante, porque si no, nos vamos a encontrar frente a supuestos, o qué es lo que estamos viviendo hoy. Nadie lee los contratos que firma. La mayoría de los contratos que firmamos son contratos de adhesión, y no los lee nadie. O sea, no los lee especialistas en derecho, no los lee, nadie lee los contratos que firma, sobre todo son o sea, en general, hablo específicamente de los contratos de adhesión. Hay una cosa más para decir que, aparte del lenguaje claro, también existe el formato, que no hay que confundir el lenguaje claro con el formato de fácil lectura. Son cosas distintas. El formato de fácil lectura se dirige a personas que tienen dificultades lectoras, transitorias o permanentes. Por ejemplo, personas en situación de inmigración, con incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente, trastorno de aprendizaje o personas con discapacidades sensoriales o psíquicas. Un texto en formato de lectura fácil utiliza frases cortas y sencillas con palabras de uso común y oraciones que no suelen ocupar más de una línea. Acá no está solamente en juego el derecho a comprender, sino que también fuertemente el acceso a la información de personas con discapacidad o en situaciones graves de vulnerabilidad. Acá hay una diferencia, porque en el lenguaje claro hay una versión sola del texto. Cuando hablamos de fácil lectura son dos versiones, ¿sí? La diferencia entre el lenguaje claro y los textos en fácil lectura son el destinatario. Se tiene muy presente el destinatario. Entonces, esto lo deben haber visto, que ya hay varias sentencias, ya es muy común toparse con sentencias en los cuales en los procesos de determinación de capacidad, donde se restringe la capacidad, donde se le habla a la persona que se le restringe su capacidad como diciendo, Martita, mira, vos vas a poder manejar tu plata para ir a hacer las compras, para ir al supermercado, para ir acá, pero cuando tengas que hacer determinadas cosas, vas a tener que contar con la ayuda de Juan Carlos, que va a ser tu apoyo. Esto lo vieron, me imagino. Bueno, esto cada vez es más usual, y eso es otro tipo de formato. Acá puse un ejemplo, pero ya me quedó viejo, y ya esto era de los primeros, ya tiene, todavía tiene vicios del lenguaje jurídico clásico. Esto evolucionó, y ya incluso se utilizan otro tipo de comunicaciones, por ejemplo, en los procesos de adopción. Esta es una cartita que la jueza le mandó a una nena para comunicarle que había sido adoptada. Hace tiempo Daniel y Silvia eligieron ser papá y mamá y llegó Maggie para ser su hija. Bueno, y la jueza Mariana le comunica, ¿sí?, que había sido adoptada mediante... ¿Vieron cómo va cambiando todo? Es increíble. Y en estos casos, fíjense, acá por ahí uno me puede decir, bueno, acá se pasaron, no lo sé, pero acá, en forma de cuento con un disfraz de Minnie, un jugador le comunicó a una niña de 7 años que había sido adoptada. Fíjense, hay que tener... Lo importante de esto es que tengamos presente el destinatario de la comunicación. Perdón, Germán, Sí, Santiago. no sé si me escuchás. Perfecto. Hay una acordada de la Corte del 2024, que es la 4156 del 24, que viene un poco en esto que decías de las fuentes y de la legibilidad de la sentencia y de las resoluciones y tal, que modificó el acuerdo 3975, que
seguramente te acordás que decía que los tribunales o sea, los órganos de primera instancia tenían que usar Times New Roman, las cámaras de apelación y tribunales de casación penal tenían que usar Corriere New, no, Arial, y la Corte tendría que usar Corriere New. Y en los fundamentos de esa acordada son la legitimidad, justamente que sea fácilmente legible y demás. Esa acordada del 24 modificó los tipos, o sea, las fuentes, y dejó Arial para todos los órganos judiciales de primera instancia y las cámaras y los tribunales de casación penal, y Sitka Test para la Corte. Sí. Me acuerdo porque tuvimos en su momento modificar todos los modelos, cambiar las letras y todo eso, y el fundamento de esa resolución era justamente todo esto que estás diciendo, de que sea de fácil lectura en las resoluciones que van a ser leídas en forma informática, digamos. Exactamente. Me olvidé de ponerlo porque la verdad que este curso yo lo dejé de dar el año pasado, así que esa actualización no la puse. Pero fíjense cómo cambia a las cosas que le tenemos que prestar atención. Es otro registro por completo. No es lo mismo lo escrito que la comunicación por formato digital. No es lo mismo. Por ahí, antes, no sé, yo en mi vieja formación, como me enseñaron, me decían, no pongas un subrayado, no pongas una negrita en el texto, porque si no... Bueno, ahora en el entorno digital por ahí es distinto eso. Claro. Sí, Entonces, porque a mí, yo me acuerdo también cuando entré a trabajar también hace mucho en el Poder Judicial, te decían que la negrita subestimaba por ahí o el subrayado subestimaba al lector porque le estabas indicando que era en definitiva, lo que era importante y lo que no. Y va cambiando todo eso, definitivamente. exactamente, a mí me lo enseñaron de la misma manera. No pongas negrita, no pongas subrayado, porque si no estás... eh, eh, la importancia del contenido no necesitaría una negrita, me enseñaron eso muchas veces. Hoy lo necesito, sobre todo, por ejemplo, yo que soy secretario y hay que revisar despacho y los expedientes, muchas veces Sí, yo les hago poner lo importante que le pongan subrayado y negrita para que no se pierda en la revisación. Fíjense cómo el impacto visual es esencial, ¿sí? En lo virtual. Entonces, sí, para el control, los montos, las cuestiones importantes, y eso se facilita mucho para el que tiene que hacer un control por ahí para que después lo resuelva la magistratura. Es, es real, que te ayuda mucho la negrita, ponerle. estamos en un registro completamente diferente. Bueno, a ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a hablar brevemente, cambiar de tema brevemente, y vamos a hablar de las sentencias orales. ¿Se puede dictar sentencia oral en un proceso civil? ¿Qué piensan? ¿Conocen alguna experiencia? ¿Alguna vez escucharon esto? ¿Que se dicte sentencia oral en un proceso civil? ¿No? Bueno, hace no mucho, ay, se me fue el nombre, yo lo conozco. Eh, un juez de provincia, ¿cómo se llama? Dictó una sentencia oral en un proceso de usucapión. Ya tenemos antecedentes. Y hay antecedentes también, hay en algunos, que me lo informaron también en este curso anteriormente, pero no lo pude constatar, en algunos tribunales laborales, en otras jurisdicciones donde se han dictado sentencias orales en el proceso civil. Es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Pero fíjense que por ahí tendríamos que empezar a repensar este tema. Como vieron, en los últimos, les diré 20, 30 años, hubo todo un movimiento reformista a la justicia no penal. Muchas reformas a los códigos procesales en el marco de los países latinoamericanos, hay muchos antecedentes, acá hubo muchos también proyectos de reforma, en algunas provincias tuvieron éxito, en otras no, a nivel nacional no, a nivel provincial estamos en la lucha. Pero ¿cuál era alguna de las finalidades de este proceso reformista? Salir de
cierto paradigma vinculado a la fuerte escritura del proceso escriturario clásico que cual conocemos, que está vinculado, y encontramos sus orígenes en el derecho romano canónico, donde hay una fuerte delegación de funciones y se transforma en un trámite fuertemente deshumanizado. Y lo que se quiere pasar es un paradigma de oralidad, donde se busca la inmediación, concentración de los actos procesales, la celeridad y la acentuación de la publicidad. ¿Sí? Queremos un juez presente en la audiencia que tenga contacto con las partes y con los medios probatorios. Ahora bien, no es que con la reforma a los códigos, al código procesal y la implementación de la oralidad desaparece la escritura. Todo lo contrario, ¿sí? Lo que uno puede advertir en materia de reforma, sobre todo en algunos proyectos que se truncaron a nivel nacional, es que la oralidad estaba concentrada en la etapa probatoria. Sin embargo, o sea, audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. Sin embargo, la escritura se mantenía en la etapa introductoria, en la etapa decisoria, en la etapa recursiva y en la etapa de ejecución. Entonces, hay que pensar, ¿sí?, que si se quiere implementar, como decía Oteiza, que la oralidad sea receptada como una idea símbolo y no como una parte del proceso, tal vez habría que pensar en la incorporación de la oralidad en otras etapas del proceso, como por ejemplo la etapa más trascendente, que es la etapa decisoria. Ustedes me dirán, dictar sentencia oral, los jueces, ¿cuándo va a suceder eso? Los jueces civiles no están acostumbrados, no les va a gustar, esto no va a suceder nunca, esto es para los países nórdicos. Bueno, no tan así. Fíjense los antecedentes que hay en este sentido. No lejanos, ¿sí? Son de nuestros hermanos latinoamericanos. En 1988, el anteproyecto de Código Procesal Civil para Iberoamérica, que después fue tomado por completo por el Código Uruguayo, disponía, estamos hablando de 1988, disponía un adelanto de la decisión en audiencia, aunque los argumentos se brindaban luego por escrito. También para la segunda instancia. Eso fue replicado en 1988 por el Código General de Proceso de Uruguay. Luego, el que fue más fuerte con esto, y que esto se implementa, fue el Código General de Proceso de Colombia 2012. Ahí, la figura de la sentencia oral se reguló fuertemente para la primera y la segunda instancia. Si el juez no puede, fíjense lo que se dispone, si el juez no puede dictar sentencia oral, debe explicar las razones. No obstante, aún en ese caso, igualmente tendrá que anunciar el sentido de su sentencia. Es decir, vos tenés que dictar la sentencia oral, toda, en audiencia. Ahora, si no lo podés hacer, tenés que explicar por qué no podés y adelantar el sentido del fallo. Estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Colombia, no lejos. Ecuador. También en el Código Orgánico General de Proceso de Ecuador de 2015 se fijó una audiencia preliminar y una audiencia de juicio donde se dicta sentencia. Es decir, se dicta sentencia oral. Por la complejidad del asunto, puede suspender la audiencia por 10 días para que emita la decisión por escrito, con fundamentos por escrito. Se atenúa un poco el modelo colombiano, pero igual está presente. En el Código Brasilero también de 2015 se reguló la sentencia oral, aunque de manera laxa, pero está regulada. Habilita la figura tras la audiencia de juicio, que es la audiencia de vista de causa. Algo que es súper usual, y esto es de todos los días, es en los procesos de familia y laborales en Chile. En los procesos de familia y laborales en Chile, hoy se dicta sentencia oral. Los jueces dictan sentencia oral. Y también encontramos esto en Costa Rica, en el sistema inglés. En general, todas las legislaciones de regulaciones de procesos de pequeñas causas, que tienen su proceso particular, generalmente también se regula la sentencia oral para el dictado en audiencia. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de sentencia oral, no estamos hablando de cosas que son para un mundo que no existe, sino que estamos hablando de países de nuestro propio continente con culturas similares, jurídicas y demográficas y sociales, en los cuales se dispone la sentencia oral. De hecho,
en el anteproyecto del Código Procesal, Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Buenos Aires, se fijó un proceso simplificado. Fíjense lo que decía, artículo 530. La decisión sobre la procedencia de la demanda, con la expresión sucinta de sus motivos y alcance, se dictará oralmente en el acto de audiencia. Fíjense que el anteproyecto establecía un proceso reducido, un proceso simplificado, con decisión oral en sentencia. Sentencia oral en audiencia para los jueces. También, el anteproyecto, ¿se acuerdan? Justicia 2020, el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, establecía también un proceso de justicia inmediata con sentencia oral. Concluida la audiencia, se dictará sentencia en ese acto en forma oral. Fíjense que los anteproyectos del Código Procesal también llegaban y regulaban esto. Ahora, lo importante para tener en cuenta todos estos antecedentes, que son cercanos y que cada vez se acercan más, es que cuando hablamos de una sentencia oral en procesos civiles, cosa que parece ajena a nuestra cultura, no a los penalistas, porque los penalistas esto es otra cosa, no están, o sea, tienen otra cultura. Tenemos que saber que la sentencia oral es posible. Es posible y se puede hacer, y por ahí un juez se ahorra bastante trabajo dictando una sentencia oral, ¿sí? Porque por ahí la puede dictar en 15 minutos, 20 minutos, una sentencia oral en un proceso de desalojo o en un proceso de accidente de tránsito sin lesiones, omitiendo algunos vicios de las sentencias típicas en los cuales se pone jurisprudencia de más, se cita doctrina de más. Bueno, todo eso también conspira contra el lenguaje claro. Una sentencia oral sirve para el lenguaje claro. Es posible, tenemos sistemas que regulan la modalidad con mayor detalle, que establecen el deber de dictar sentencia con sus fundamentos en audiencia. En otros sistemas se emite la decisión y luego se integran los fundamentos por escrito, pero en general en los antecedentes en los cuales se legisla esto, los casos complejos siempre son contemplados como excepción al sistema, ¿sí? Entonces tenemos algunos sistemas que van más allá, dicen todo en forma oral, otros que dicen, bueno, te anticipo la decisión y después va por escrito, y otros que dicen, bueno, siempre en todos los casos, cuando hay un supuesto complejo, se habilita salir de la excepción. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tema? Bueno, la ventaja es que robustece la inmediación, no es lo mismo que estén las partes ahí presentes y que el juez dicte la sentencia de forma oral con términos claros, ¿sí? Evita la delegación. Ahí esto asegura que haya jueces presentes y limita a los jueces de firma. Disminuye la formalidad, aumenta la publicidad, facilita el lenguaje claro, por la propia naturaleza de la comunicación oral, y acerca la justicia a la sociedad. ¿Cuáles son las desventajas? Porque esto tiene desventajas y tiene riesgos. Primero, implementar una sentencia oral conlleva una mayor resistencia al cambio y a las prácticas a las que estamos habituados. También que el tiempo para el estudio del caso muchas veces se diluye por la propia modalidad oral y se exige dictar una sentencia luego de la vista de causa. Entonces, esto hay que pensarlo tal vez para casos fáciles o tener presente el tiempo para el estudio. Y el gran riesgo es que pueda incurrir en superficialidad y precipitación en la decisión, si no tenemos bien presente las prácticas. De hecho, esta precipitación puede dar lugar a una contradicción entre lo oral y lo escrito después. Es decir, puede pasar que un juez adelante la decisión y diga, bueno, vamos a fallar en determinado sentido, y luego cuando pone los fundamentos por escrito, va en otro lado, o la decisión va para otro lado. Esto ha pasado. De hecho, hay un caso colombiano en los cuales sucedió esto, y llegó hasta la Corte de Colombia. Fíjense, en un caso de Colombia hubo una falta de correlación entre lo adelantado oralmente y lo escrito en la sentencia luego. Un accidente de tránsito, entonces vendría a ser la cámara,
abordó la cuestión en la audiencia. Y en la grabación, los miembros del tribunal dijeron, tenemos otras audiencias que están programadas, y en las cuales ya se nos ha corrido el término. O sea, dijeron, estamos apurados. Y además tenemos que resolver otros asuntos de índole inconstitucional. Entonces dijeron, vamos a emitir la sentencia de forma escrita. Pero, como la norma les exige adelantar la decisión, el sentido de la decisión, tuvieron que mencionar eso. Entonces dijeron, es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas jurídicos que hay que entrar a resolver. Entonces el fallo va a ser por escrito. Pero como la norma nos dice que debemos dictar el sentido del fallo, sí se va a modificar la sentencia. Sí se va a modificar la sentencia en el sentido de extender la condena que dispuso el juez de primera instancia de la compañía de seguros. O sea, se va a modificar la sentencia de extender la condena respecto a la compañía de seguros. Eso conlleva que se tendrán que hacer algunos ajustes en la misma decisión. En lo demás, que no sea necesario, se confirma el fallo. ¿Qué pasó después? Después se dictó sentencia por escrito, donde se hizo extensiva la condena a la aseguradora, pero en la decisión se incluyeron modificaciones relacionadas con la compensación de culpas, es decir, con la responsabilidad, lo que derivó en una reducción de la indemnización del 40%. Eso llevó a que la parte disconforme planteara su similar al recurso extraordinario, y esto terminó en la Corte Suprema de Colombia. Y la Corte Suprema de Colombia, por mayoría, fíjense, entendió que los planteos incorporados en la sentencia escrita quedaron cobijados cuando la Sala expresó en lo demás que no sea necesario modificar, se confirmará el fallo. Asimismo, concluyó que esa interpretación armoniza con los móviles de complejidad en los problemas jurídicos que expuso la Sala para no resolver de fondo inmediatamente, y para lo cual indicó que es un asunto bastante extenso y ustedes han tocado muchos problemas jurídicos que hay que entrar a resolver. Por eso decidió que el veredicto adelantado no había creado fundadas expectativas en el reclamante. Subrayó que la variación entre lo anunciado en sede de audiencia y ulteriormente fallado por escrito por sí solo no supone una automática vulneración de las garantías de los justiciables. Entonces, fíjense, el voto en Minaría, por el contrario, dijo que la normativa no solo exige adelantar el sentido del fallo en audiencia, sino que también se debe hacer una breve exposición de los fundamentos. Es que no puede sorprender a los litigantes y dictar una decisión por escrito de manera diversa a lo proclamado oralmente. Una afirmación lacónica que se va a modificar o revocar no cumple con las exigencias procesales y transgrede la garantía fundamental del debido proceso. La oralidad supone que los jueces preparen previamente el caso para evitar sorprender a los usuarios del sistema de justicia. Esto no es menor, ¿sí?, dado que la filosofía del Código General del Proceso consiste en erradicar añejas prácticas del sistema escriturario como la prolongación de la decisión de manera indefinida. Fíjense esto. Esto tiene mucha relevancia porque lo que avaló la Corte, con el voto en mayoría, es la desnaturalización de la disposición normativa. Porque si uno dice, bueno, vamos a ver, y si no es necesario, confirmamos, es llevar a la norma a quitarle todo sentido. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, porque esas prácticas pueden naturalizar normas jurídicas que tienen otro apunte. Pero lo que habla el juez en minoría tiene que ver algo con las prácticas y cómo cambia el trabajo del juez frente a un proceso oral. En el proceso escrito, el juez entra en conocimiento ya con la cuestión concluida, cuando llega el momento de la sentencia, cuando pasó todo. Pero en cambio, en la experiencia oral, en el marco de la oralidad, el juez tiene que entrar a la audiencia oral con el caso preparado, con conocimiento previo. Si no sucede eso, se puede llevar sorpresas y puede no estar preparado para dictar decisiones que le exijan otro tipo de ordenamientos jurídicos. Entonces, la sentencia oral es posible, pero requiere de formación y alteración de prácticas. Si eso se logra, se aumentará la inmediación. La oralidad será incorporada desde otra perspectiva al proceso y se facilitará la comunicación entre jueces y destinatarios de la decisión. Así que
estimados, estos son temas para que los veamos, para plantear, para discutirlos. Y bueno, espero que esto no se les haya hecho muy tedioso, espero haber tocado temas que les hayan interesado. ¿Tienen algún aporte para hacer, algún comentario? ¿No? Bueno. Si no es así, todo este contenido igual, todo esto está fundado en materiales que van a ser incorporados luego, así que quédense tranquilos, van a tener temas para estudiar sobre esto y hay artículos para que lo consulten. Así que si no tienen nada más para agregar, bueno, les agradezco el acompañamiento y nos vemos la próxima, ¿sí? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Saludos.